Los carbohidratos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula general es CH2O. También llamados azúcares glúcidos o sacáridos, son la principal fuente de energía inmediata para los seres vivos y cumplen funciones estructurales, de almacenamiento y de reconocimiento celular. Se dividen en varios tipos: los monosacáridos, como la glucosa, fructosa y galactosa, que son los más simples y solubles en agua; los disacáridos, como sacarosa, lactosa y maltosa, que se forman por la unión de dos monosacáridos; los oligosacáridos, que tienen pocas unidades y participan en procesos de señalización y reconocimiento celular; y los polisacáridos, que son macromoléculas de reserva como el almidón en plantas y el glucógeno en animales, o estructurales como la celulosa en vegetales y la quitina en artrópodos y hongos. Además, los carbohidratos intervienen en la formación de los ácidos nucleicos, ya que la ribosa y la desoxirribosa forman parte del RNA y el DNA, y también en la composición de glucoproteínas y glucolípidos de membrana, que permiten la comunicación y protección celular. La fórmula general de los carbohidratos se representa como CH2ON, donde n es un número entero mayor o igual a 3. Esta expresión indica que, en la mayoría de los carbohidratos, los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno guardan una proporción aproximada de 1:2:1. Así, por ejemplo, la glucosa tiene la fórmula C6H12O6, la ribosa C5H10O5 y la galactosa C6H12O6. Aunque esta fórmula resume la composición básica, en carbohidratos más complejos como los polisacáridos puede haber ligeras variaciones en la proporción debido a las reacciones de condensación y la formación de enlaces glucosídicos. La isomería L y D se refiere a la configuración espacial de los monosacáridos en la quiralidad de su carbono asimétrico más alejado del grupo funcional carbonilo, aldehído o cetona. Esta nomenclatura se basa en la proyección de Fischer, donde los monosacáridos D tienen el grupo OH del carbono quiral más alejado del grupo carbonilo a la derecha, y los monosacáridos L tienen el grupo OH del carbono quiral más alejado a la izquierda. Esta distinción no está relacionada con la rotación de la luz, sino con la posición relativa de los grupos funcionales. Una aldosa es un tipo de monosacárido que contiene un grupo funcional aldehído, CHO, en uno de sus extremos, además de varios grupos hidroxilo OH a lo largo de la cadena de carbonos. Este grupo aldehído le confiere propiedades reductoras, por lo que muchas aldosas pueden actuar como azúcares reductores en reacciones químicas. Ejemplos comunes de aldosas son la glucosa, galactosa y ribosa. Las aldosas se clasifican según el número de carbonos que contienen: triosas 3 carbonos, tetrosas 4 carbonos, pentosas 5, hexosas 6, etc. Además pueden presentar isomería D y L dependiendo de la disposición espacial de sus grupos hidroxilo en el carbono quiral más alejado del grupo aldehído. Una cetosa es un tipo de monosacárido que contiene un grupo funcional cetona, CO, generalmente en el segundo carbono de la cadena, además de varios grupos hidroxilo, OH. A diferencia de las aldosas, las cetosas no tienen un grupo aldehído terminal, pero muchas también poseen propiedades reductoras bajo ciertas condiciones. Ejemplos comunes de cetosas son la fructuosa, sorbosa y gilulosa. Al igual que las aldosas, las cetosas se clasifican según el número de carbonos que poseen: triosas 3 carbonos, tetrosas 4, pentosas 5, hexosas 6, etc. También pueden presentar isomería D y L dependiendo de la posición del grupo hidroxilo en el carbono quiral más alejado del grupo cetona. El grupo carbonilo es un grupo funcional formado por un átomo de carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace, C-O. Es característico de varias moléculas, especialmente los monosacáridos, y determina muchas de sus propiedades químicas. Dependiendo de su ubicación en la molécula, el grupo carbonilo puede clasificarse en aldehído si se encuentra en un extremo de la cadena, como en las aldosas, o cetona si se encuentra en una posición interna, como en las cetosas. El grupo carbonilo es polar debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, lo que permite que las moléculas que lo contienen sean solubles en agua y puedan formar enlaces de hidrógeno. Además, su presencia confiere a los monosacáridos capacidad reductora, reactividad con nucleófilos y participación en reacciones de condensación, ciclación y formación de enlaces glucosídicos. La isomería es el fenómeno por el cual dos o más compuestos tienen la misma fórmula molecular pero presentan diferente disposición de sus átomos, lo que les confiere propiedades físicas y químicas distintas.
El tautómero entre gliceraldehído y dihidroxiacetona se refiere a un tipo de isomería llamada tautomería, en la que dos compuestos con la misma fórmula molecular pueden convertirse rápidamente uno en otro mediante el movimiento de un protón y la reubicación de un enlace doble. En este caso, tanto el gliceraldehído, una aldosa de 3 carbonos, como la dihidroxiacetona, una cetosa de 3 carbonos, tienen la fórmula molecular C3H6O3, pero difieren en la ubicación del grupo carbonilo. En el gliceraldehído, el carbonilo está en un extremo, aldehído, mientras que en la dihidroxiacetona está en el carbono central, cetona. Esta inconversión es importante en bioquímica, especialmente en rutas metabólicas como la gluconeogénesis y la glucólisis, ya que permite la reorganización de azúcares y facilita la formación de intermediarios metabólicamente activos. Los carbohidratos se clasifican según el número de unidades de azúcar que contienen. Los monosacáridos tienen una sola unidad, como glucosa o fructosa. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos, como sacarosa o maltosa. Los oligosacáridos contienen de 3 a 10 unidades y participan en el reconocimiento celular. Y los polisacáridos están formados por muchas unidades, cumpliendo funciones de reserva energética, como el almidón y el glucógeno, o estructurales como la celulosa y la quitina. Los epímeros son un tipo de isómero de los monosacáridos que difieren en la configuración de un solo carbono quiral dentro de la molécula. Se originan generalmente durante reacciones de interconversión entre monosacáridos, como la epimerización, en la que un azúcar cambia la orientación de un grupo hidroxilo menos OH en uno de sus carbonos asimétricos sin alterar los demás. Por ejemplo, la D-glucosa y la D-manosa son epímeros porque definen únicamente en la disposición del OH en el carbono 2. Esta propiedad es importante en bioquímica, ya que pequeños cambios en la estructura de un monosacárido pueden afectar su reconocimiento enzimático y su participación en rutas metabólicas. La glucosa y la fructosa son monosacáridos con la misma fórmula molecular, C6H12O6, pero difieren en su estructura y grupo funcional, lo que les confiere propiedades químicas distintas. La glucosa es una aldosa, ya que posee un grupo carbonilo aldehído, CHO, en el carbono 1 y 5 grupos hidroxilo, OH, que permiten formar enlaces de hidrógeno, ciclos y enlaces glucosídicos. Puede existir en forma lineal o cíclica, piranosa, y su configuración D es la más común en la naturaleza. Químicamente es un azúcar reductor, capaz de donar electrones en reacciones de oxidación. La fructosa, en cambio, es una cetosa con un grupo carbonilocetona, CO, generalmente en el carbono 2 y también 5 grupos hidroxilo que facilitan la formación de estructuras cíclicas, furanosa, y puentes de hidrógeno. La fructosa también es azúcar reductor, pero su grupo cetona le permite diferir en reactividad frente a la glucosa, especialmente en reacciones con aminoácidos y en la formación de compuestos como la sacarosa cuando se une a la glucosa mediante un enlace glucosídico. Un enlace hemiacetal se forma cuando un grupo carbonilo, aldehído o cetona de un monosacárido reacciona con un grupo hidroxilo OH de la misma molécula. Esta reacción intramolecular genera un anillo cíclico, que es característico de muchos monosacáridos en solución acuosa. En el caso de las aldosas como la glucosa, el carbonilo del carbono 1 aldehído se une al OH del carbono 4 o 5, formando un anillo de 5 o 6 miembros, furanosa o piranosa respectivamente. En las cetosas como la fructosa, el carbonilo del carbono 2 cetona puede reaccionar con el OH del carbono 5, formando también un anillo furanosa o piranosa. El enlace hemiacetal es reversible, lo que permite que el monosacárido alternativamente exista en forma lineal o cíclica, y es la base para la formación de enlaces glucosídicos cuando el hemiacetal reacciona con otro grupo hidroxilo de otra molécula de azúcar. La formación de piranosas y furanosas se refiere a la ciclación de monosacáridos en solución acuosa mediante la formación de enlaces hemiacetal o hemicetal. En las aldosas como en la glucosa, el carbonilo aldehído C1 reacciona con el grupo hidroxilo de carbono 4 o 5, formando un anillo de 6 miembros llamado piranosa, similar al anillo de pirano. Si el anillo tiene 5 miembros, se llama furanosa, similar al anillo de furano. En las cetosas como la fructosa, el carbonilo cetona C2 reacciona con el OH del carbono 5 o 6, formando principalmente furanosas de 5 miembros o en algunos casos piranosas de 6 miembros. Estos anillos son estables
solubles en solución acuosa y representan la forma predominante de los monosacáridos, permitiendo la formación de enlaces glucosídicos cuando el hemiacetal o hemicetal del anillo reacciona con otro grupo hidroxilo de otra molécula de azúcar. El carbono anomérico es el átomo del carbono que formaba el grupo carbonilo, aldehído o cetona en la forma lineal de un monosacárido y que al ciclarse la molécula se convierte en el nuevo centro quiral del anillo. Este carbono es importante porque determina los anámeros A y B. En los anámeros A, el grupo hidroxilo OH unido al carbono anomérico queda opuesto al CH2OH del carbono de referencia del monosacárido. En los anámeros B, el OH del carbono anomérico queda en el mismo lado que el CH2OH. El carbono anomérico es clave en la formación de enlaces glucosídicos, ya que su reactividad permite que un monosacárido se una a otro, formando disacáridos o polisacáridos. Además, su configuración determina muchas propiedades físicas y químicas de los azúcares, incluyendo su poder reductor y su comportamiento en soluciones acuosas. Los anómeros alfa y beta son formas cíclicas de un monosacárido que difieren en la posición del grupo hidroxilo OH unido al carbono anomérico, que es el carbono que originalmente formaba el grupo carbonilo en la molécula lineal. En el anómero alfa, el OH del carbono anomérico queda opuesto al CH2OH del carbono de referencia del monosacárido. En el anómero beta, el OH del carbono anomérico queda en el mismo lado que el grupo CH2OH. Estos anómeros son importantes porque influyen en la reactividad química del monosacárido, su capacidad de formar enlaces glucosídicos y sus propiedades físicas y biológicas. En solución acuosa, los anómeros pueden interconvertirse a través de la línea formal mediante un proceso llamado mutarrotación hasta alcanzar un equilibrio entre las formas alfa y beta. La formación de un enlace glucosídico entre dos moléculas de glucosa alfa-piranosa ocurre cuando el grupo hidroxilo OH del carbono anomérico C1 de una glucosa reacciona con el OH del carbono 4 de la segunda glucosa, liberando una molécula de agua en una reacción de condensación. Este enlace covalente llamado alfa-1A4 es estable y determina la orientación y estructura del disacárido o polisacárido, como en la maltosa o el almidón, y su formación y ruptura son catalizadas por enzimas específicas en el metabolismo. El enlace glucosídico es un enlace covalente que une el carbono anomérico de un monosacárido con el grupo hidroxilo de otro monosacárido mediante una reacción de condensación, liberando agua. Su tipo se clasifica según la configuración del carbono anomérico que participa. En un enlace alfa-glucosídico, el OH del carbono anomérico está en la posición opuesta al CH2OH de referencia, como en la glucosa alfa-piranosa, dando lugar a enlaces que producen estructuras helicoidales y más digeribles presentes en el almidón y maltosa. En un enlace beta-glucosídico, el OH del carbono anomérico está en la misma posición que el CH2OH de referencia, como en la glucosa beta-piranosa, formando enlaces que generan estructuras lineales resistentes como en la celulosa, que no pueden ser digeridas por enzimas humanas. La lactosa es un disacárido formado por glucosa y galactosa unidos mediante un enlace beta-1A4 presente en la leche y digerido por la enzima lactasa. La sacarosa está compuesta por glucosa y fructosa unidas por un enlace alfa-1A2 y es el azúcar común de mesa. El glucógeno es un polisacárido de reserva animal, formado por cadenas de glucosa unidas por enlace alfa-1A4 con numerosas ramificaciones en alfa-1A6, cada 8 a 12 residuos, lo que lo hace muy compacto y fácilmente movilizable. La amilosa es un polisacárido lineal de glucosa con enlaces alfa-1A4, responsable de formar estructuras helicoidales en el almidón. La amilopectina es otro polisacárido vegetal, similar al glucógeno pero con menos ramificaciones, formadas por enlaces alfa-1A6 cada 24 a 30 residuos, lo que le da una estructura más densa y menos ramificada que la del glucógeno. El almidón es el polisacárido de reserva energética en plantas, compuesto por amilosa, lineal con enlaces alfa-1A4, y amilopectina, ramificada con enlaces alfa-1A4 y alfa-1A6. La celulosa es un polisacárido estructural en las paredes celulares vegetales, formado por cadenas lineales de glucosa unidas por enlaces beta-1A4, lo que le da gran resistencia y rigidez. Los aldítoles son alcoholes derivados de la reducción del grupo carbonilo de un monosacárido, como el sorbitol proveniente de la glucosa.
La glucosamina es un aminoazúcar donde un grupo OH de la glucosa se reemplaza por un grupo amino NH2, importante en la síntesis de glucoproteínas. La N-acetilglucosamina es una forma acetilada de la glucosamina, componente esencial de la quitina y de glicoproteínas. El N-acetilmurámico resulta de la unión de N-acetilglucosamina con ácido láctico y es un elemento fundamental del peptidoglicano en la pared celular bacteriana.